Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El sector empresarial adelantó que trabajará conjuntamente con el gobierno en el tema de la aprobada reforma hacendaria. Bueno, insiste en que lo aprobado en el Congreso de la Unión es un paquete, dice, inequitativo, sin medidas para ampliar la base de contribuyentes, dicen los empresarios, ni incentivos para invertir. El gobierno federal rechaza que se afecte la inversión y dijo que México seguirá siendo uno de los países con menores cargas tributarias para el ingreso empresarial. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria. Buenas noches, Aristóteles. Buenas gracias noches, por estar aquí con nosotros. Mauricio González Macarius Quetino. Aristóteles, a ver. Buenas noches. Lloraron mucho los empresarios, dicen que, bueno, pues que esto es una reforma confiscatoria, que es una reforma que le pega a los causantes cautivos, que de una o de otra manera, no, lo que decíamos hace un momento, que no incorpora a los sectores informales. ¿Qué es lo que plantea el gobierno al respecto? La propuesta de reforma hacendaria, tiene un alto contenido social, eso también hay que decirlo. Hay una pensión universal para todos los adultos mayores de 65 años de edad, hay un seguro de desempleo, hay todo un régimen nuevo para que aquellos que son informales transiten a la formalidad. De ello podemos hablar con mucho más detalle, y particularmente al impuesto sobre la renta empresarial, el impuesto sobre la renta empresarial que pudiera ser lo que está generando estas expresiones muy válidas, genuinas y muy respetables de parte de la clase empresarial de nuestro país. Valdría la pena poner algunos mitos y algunas realidades. Una realidad: ya no va a haber YETU el próximo año. El impuesto empresarial tasa única se abrogó por los señores legisladores y el próximo año ya no hay YETU. Ya no hay IDE, impuesto a los depósitos en efectivo. El próximo año ya no va a haber impuesto a los depósitos en efectivo, que vale la pena señalar que ese IDE le afectaba a las tiendas departamentales que reciben pagos en efectivo, una gran cantidad de pagos en efectivo, y que tenían la oportunidad de acreditar sobre el impuesto a la renta este impuesto a los depósitos en efectivo, pero les generaba una carga administrativa, ya no la va a haber. Al no haber YETU, que el YETU, si recuerdan ustedes, se establece con el ánimo de ser un impuesto de control para cubrir los huecos fiscales que tenía la ley del impuesto sobre la renta. Al proponerse una nueva ley del impuesto sobre la renta ya aprobada, se cubren esos huecos. Un ejemplo muy sencillo: para efectos del YETU, las prestaciones que pagan los patrones, que son exentas para el trabajador, que incluso eso rompe la simetría fiscal. Recuerden ustedes que un pago que es deducible para un patrón debería ser acumulable para una persona física. En este caso, al hacer pago deducible y ser exento para el que lo recibe, para el receptor, se rompe la simetría fiscal. No hay que perderlo de vista. ¿Qué dice la nueva ley, por ejemplo? Que el 47% de ello podrá ser deducible, lo demás no. Hay un tema muy interesante aquí. Cuando se establece el YETU, estas prestaciones no eran deducibles. ¿Qué significa? Que entonces sobre el ingreso, al no haberse afectado por la deducción, pagabas un 17.5% de impuesto, y eso venía a cubrir un hueco que tiene la ley del impuesto a la renta vigente, que afortunadamente cambia para el próximo año. ¿Qué se propuso en la reforma hacendaria y fue aprobado? Acotar la deducción de estas erogaciones que se hacen y que son exentas en beneficio de los trabajadores. Se acotó un porcentaje. ¿Qué es lo que sí estaría grabado? 53%. Por el 30%, que es la tasa del impuesto sobre la renta, es incluso menor al 15% que tienen los empresarios, cuando el año vigente pagan 17,5%. Ahora, cuando se acotaron también todo lo que es deducibilidad, o sea, antes podía uno deducir un montón de cosas, ahora queda restringido al 10% del ingreso o 94,000 pesos, ¿no? Más o menos, eso es lo que puede uno deducir. Aparte va donativos y aparte colegiatura, que eso es un decreto, ¿verdad? Cierto, creo que así funciona. Alguien dice, bueno, pues ahora los que van a quedar muy contentos son, entre otros, los profesionistas libres, médicos, abogados, etcétera, porque ahora no les van a pedir recibo, porque pues, como ya no hay que deducir, ¿y qué vas a hacer con ellos? Hay algo bien interesante aquí, Ezra, que vale la pena señalar. Estamos hablando de personas físicas. Estamos hablando principalmente de un honorario o de un asalariado. Estamos hablando de sus deducciones personales. ¿Qué deducciones personales tienen ellos hoy? Aportaciones a un sistema de ahorro por el retiro adicionales, un seguro de gastos médicos mayores, gastos hospitalarios, colegiaturas,
créditos hipotecarios, intereses reales. ¿Esos son aparte? Esas No. son las deducciones personales que tenemos todos los asalariados y personas físicas en este país. Para quien lleva a cabo una actividad empresarial, incluso quien lleva a cabo una actividad profesional, que es honorarios, tienen la posibilidad de deducir los gastos inherentes a su actividad económica, a su actividad preponderante. Para alguien que sale en medios, por ejemplo, tiene la posibilidad de deducir el costo de su traje. Para alguien que es un agente de ventas. Es muy viejo ya no importa. Sí. No obstante, parece que es muy caro. Para para un agente de ventas, por ejemplo, que tiene esa movilidad o esa necesidad de moverse, parte del vehículo es deducible. Los gastos de gasolina son deducibles. Entonces, las deducciones personales son las que yo señalaba y repito. Intereses reales de créditos hipotecarios, colegiaturas, aportaciones adicionales al sistema de ahorro para el retiro, gastos hospitalarios, póliza de gastos médicos mayores, principalmente. Y la ley considera que pueden ser deducibles hasta 4 salarios mínimos elevados al año. Es aproximadamente 95,000 pesos al año. O 10% de tu ingreso anual, lo que sea menor. En este caso, entonces, hay un tope, son 95,000. Interesante es que no aplica este tope tratándose de colegiaturas y no aplica este tope tratándose de donativos que se hacen a fundaciones o a la Cruz Roja, por ejemplo. Para eso no hay ese tope. La ley ya considera topes, o el decreto en el caso de las colegiaturas establece topes muy específicos. Ahí no hay cambio. Importante también es decir que la mayoría de la población que se encuentra en este supuesto tiene deducciones por abajo de los 95,000 pesos. Solamente el 1% de la población en México tiene ingresos por arriba de 500,000 pesos al año, es decir, 42,000 pesos en promedio mensual. Solamente el 1% de la población. No obstante, con lo que los señores senadores y los señores diputados han aprobado, solamente aquellos que tengan ingresos arriba de 62,500 pesos mensuales van a pagar, en lugar del 30, 32%. Los que tengan arriba de 1 millón van a pagar 34% y los que tengan arriba de 3 millones, 35%. Y eso vale la pena señalarlo porque la afectación para la gran cantidad de asalariados y trabajadores que hay en nuestro país no es una afectación que se ha dicho, no es cierto, eso es un mito. Ellos se quedan con una misma tabla, con un mismo impuesto, sin tener mayor afectación a sus ingresos el próximo año. Una de las cosas más importantes en materia de impuestos, de lo que siempre nos quejamos, es de que se simplifiquen los trámites. Esta nueva ley de impuestos sobre la renta en parte tenía ese objetivo, que tiene menos artículos, es más pequeña, menos cosas que hay que hacer. Ahora vamos a tener que usar todos el sistema electrónico para hacer recibos y demás, y ahí, por ejemplo, valdría la pena considerar el que desaparezcan algunos de los trámites en papel que hay hoy y que nada más estorban, la verdad, pero sin que eso implique que no se vigile. Ahora el Código Fiscal de la Federación le da al SAT, que usted dirige, mucho más poder del que tenía, que además ya en este año, según entiendo por las cifras, ya están ejerciendo, ya hay mucha mayor vigilancia en este año y en impuesto sobre la renta se está cobrando más de lo que se tenía presupuestado. Entonces, ¿cómo vamos en esto en términos de simplificación y de vigilancia para que no haya evasión? Dice Macario que no sé por qué, pero te ve los dientes muy grandotes. Macario, me acabas de dar la oportunidad de poderle informar a la opinión pública. Efectivamente hemos tenido una mejor recaudación del impuesto a la renta este año y eso es gracias a los que sí están pagando impuestos. Efectivamente el próximo año habrá mejores facultades en las leyes para la autoridad fiscal, pero esas facultades las queremos utilizar para facilitar al contribuyente el pago de los impuestos para quien quiere cumplir. Para quien no quiere cumplir, vamos a ejercer las facultades de tal manera de que entren al marco sancionatorio que las leyes ya disponen. ¿Quién quiere cumplir? Hay algo bien importante. Este año se estima recaudar poco más de 800,000 millones de pesos del impuesto sobre la renta. Hay que decirlo que en México la mitad de esos ingresos la aportan los asalariados. Los asalariados de este país aportan más de 400,000 millones de pesos de impuestos al año en beneficio de ¿qué? De toda la sociedad, servicios públicos, sistema de salud, sistema de educación, etcétera, etcétera. Pensión universal que va a haber el próximo año y el seguro de desempleo próximamente. Algo bien importante señalar aquí. Tienes toda la razón. Tenemos una asignatura pendiente, los sistemas todavía son muy complejos y ahora con la transición a la tecnología y a los sistemas electrónicos pareciera ser que eso va a ser un obstáculo. Ese también es un mito.
Es importante decirle al asalariado que en la medida que él pueda pedir facturas, aun cuando éstas no sean deducibles, se distribuye mejor la carga tributaria en este país. Y eso podría dar lugar en un futuro, no muy lejano, a que en la medida de que logremos distribuir la carga tributaria en este país para que todos los que tengan que pagar paguen lo que deben, pueden disminuir las tasas. Pueden disminuir las tasas, pero haciendo que todos paguen. ¿Cómo puede el asalariado hacer que todos paguen? Pidiendo facturas. Algo bien importante señalar aquí. Si el asalariado pide facturas, hace que los que registran el ingreso lo acumulen para efectos del impuesto a la renta y paguen sus impuestos. Si el asalariado no pide facturas, le está generando un beneficio a quien le está prestando el servicio vendiendo una mercancía. Si le pide facturas y estas son electrónicas, los gastos que tenga el asalariado y que sean deducibles le van a aparecer de manera automática para que le genere un saldo a favor. Y la autoridad del próximo año, hablo del 2014, cuya declaración se presenta en el 2015, llevará ya ese sistema y ese registro electrónico de esos gastos y de esos ingresos. ¿Qué nos va a permitir, Macario? Que en el primer mes del ejercicio 2015, los asalariados de este país, los que tienen honorarios, los que tienen arrendamiento, los que tienen actividad empresarial, si utilizan estos sistemas electrónicos y piden facturas, el primer mes del 2015 pueda llegarle a su buzón electrónico una declaración prellenada de lo que le correspondería pagar de impuestos o lo que tendría de saldo a favor. Ya con todas las deducciones. Exactamente. Y devolución de eso, ¿no? Y lo que vamos a hacer, Ezra, es que lo vamos a devolver si el contribuyente nos deposita, nos refiere el número de cuenta en el que quiere que hagamos el depósito, se lo vamos a devolver de oficio. Suena a Disneylandia, Aristóteles. No, suena justo. Suena justo. Si pagaron en exceso y tienen un saldo a favor, hay que devolvérselo. Como suena justo que aquel que no pague, hay que aplicarle el marco sancionatorio. Aristóteles, si recuerdo las cifras de lo que autorizaron los diputados y senadores, los mexicanos vamos a tener que pagar más o menos unos 150,000 millones de impuestos adicionales el año entrante en comparación con este. Y un reclamo que yo escucho con mucha frecuencia y seguramente tú más, es que esta carga fiscal adicional recae sobre los mismos, sobre las mismas empresas, sobre las mismas personas. Hay un gran sector allá afuera que es la informalidad. Algunas estimaciones académicas la ubican en un 20% del PIB. ¿Qué se está haciendo o qué se hizo en esta reforma hacendaria para que los informales se puedan ir incorporando y paguen más impuestos que no lo han hecho en años pasados? Me das la oportunidad, Mauricio, de antes de contestarte respecto a la informalidad, un punto importante. ¿Van a pagar los mismos? Sí, no muchos de ellos se encuentran afectados hoy porque van a tener que pagar lo que no habían pagado. La mayoría de los contribuyentes en México no tiene mayores efectos en la reforma hacendaria. No hay IVA a alimentos, no hay IVA a medicamentos, no hay IVA a transporte urbano, no hay IVA a colegiaturas, no hay IVA a arrendamientos a los de la frontera, casas sí. de habitación. Hay una homologación del IVA en la frontera que paguen 16% cuando alguien de la Sierra Mixteca o de la zona Mixteca, de la Sierra Oaxaqueña, de la Sierra de Guerrero, de la zona de Michoacán, del Estado de México, de cualquier parte del interior del país, pagamos el 16% y los de la frontera pagan 11%. Interesante es que además, ahorita que señalas ese punto, Ezra, que quien paga en la frontera el 11% debería tener un beneficio de tener un mejor producto y con mejor precio. Y tiene el mismo precio. Esos 5 puntos porcentuales se lo está quedando el intermediario. Hay que decirlo, la verdad. Ahí están los registros de fuente pública que es INEGI. Regreso al tema de la informalidad, Mauricio. Hay un régimen de incorporación a la formalidad o de incorporación fiscal. Todos aquellos que hoy son informales no están aportando al sistema de ahorro para el retiro, no están aportando contribuciones de cuotas sociales al Instituto Mexicano del Seguro Social, no tienen créditos a la vivienda, no tienen Infonavit, no tienen nada. Tienen un tema de irregularidad administrativa a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. No están contribuyendo con México. Cierto, hay que reconocerlo. Hacerlos transitar a la formalidad sin incentivos, sin facilidades, es muy tortuoso. Lo que haríamos es condenarlos a no crecer. ¿Qué es lo que tiene la propuesta? Un régimen de transición que les permita hacer pagos gradualmente decrecientes o descuentos gradualmente decrecientes para que el primer año no paguen el impuesto sobre la renta,
el segundo año solamente paguen el 10% de lo que les corresponde y así sucesivamente, de tal manera que en 10 años tendrán que pagar todos los impuestos, a cambio de tener los beneficios de la seguridad institucional. Me voy a tratar de adelantar al tiempo. Si no hacemos esto hoy, imagínate la presión financiera que tendrá el Estado mexicano en unos 20 o 30 años, cuando la mayoría de la población que hoy depende de esa economía informal no tenga seguro médico y no tenga pensión. Habrá una gran presión a las finanzas públicas que queremos corregir desde hoy, con este régimen de transición. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano está obligado a ofrecerles a ellos los mínimos derechos sociales, que eso es salud y educación, aun cuando no contribuyan. ¿Qué queremos hacer? Un círculo virtuoso, que ellos pasen a la formalidad con descuentos decrecientes para que paguen sus impuestos en 10 años y que accedan a los beneficios de la seguridad institucional. En la hipótesis está la oferta, la intención ahora es persuadirlos y convencerlos de que lleguen a este régimen de incorporación. Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria, muchísimas gracias. Al contrario, Erra. Vamos a una pausa, esto es Dinero y Poder. En medio de la discusión entre los partidos para aprobar la reforma energética, comienzan a surgir rumores sobre supuestas negociaciones fuera del Congreso de la Unión. El diario norteamericano The Wall Street Journal publicó que PRI y PAN discuten una reforma más ambiciosa que permitiría al Estado mexicano compartir la producción petrolera, así como conceder contratos de licencia. Los líderes de ambos partidos negaron esas afirmaciones, mientras que la respuesta del PRD fue levantarse de las negociaciones de la reforma político-electoral. Pues muy chismosos los señores de Wall Street Journal, la verdad, digo, yo sé que alguien les ha de haber pasado la nota para tratar de sabotear esto, pero me queda muy claro, y lo hemos venido diciendo aquí, que si la reforma sendaria fue una reforma pactada con la izquierda y que, por supuesto, generó protestas en el PAN, incluso al interior, con toda la problemática que luego analizaremos de la sucesión en los partidos políticos, pues habría que atraer ahora a Acción Nacional con un planteamiento que fuese algo así como una oferta de esas de la mafia, que no te puedes resistir a ella, y en ese sentido abrirle el abanico de opciones, y eso es lo que estarían haciendo, algo que por supuesto hizo que el PRD dijera, bueno, pues si van a hacer eso, entonces ¿para qué le entro a reforma política? Sí, es el mismo fenómeno que ocurrió cuando se votó en el Senado el IVA para la frontera, pues Acción Nacional decidió levantarse del pleno, irse, y tuvieron que suspender la sesión. Ahora es lo mismo, el PRD se para porque ellos no quieren que se haga una reforma energética y mucho menos una como la que se dice en Wall Street Journal, que es lo que se está discutiendo. Yo creo que independientemente de qué reforma energética se haga, el PRD va a estar en contra, eso ya lo dijeron con toda claridad, en cuyo caso... Estarían a favor de una que no tuviese modificaciones constitucionales. Eso no es reforma. Entonces, si quieren, digo, si esa es la circunstancia, entonces mejor no hacerles caso, dejarlos que se paren, que se vayan, que regresen, no importa. Para eso se votó. Pero es en la política, se están yendo de la política. Sí, la reforma política tiene que salir con todos los partidos grandes, porque de otra manera corre uno el riesgo de que cuando venga la siguiente elección digan que no están de acuerdo y demás. Entonces la política va a tener que salir. Yo no sé si el senador Barbosa está actuando solo, está actuando con su grupo. En los últimos meses no he visto que tenga tanta coordinación con el grupo de izquierda, que es el que controla, Nueva Izquierda, que es el que controla estas decisiones. Entonces no sé si esto fue de motu propio o es realmente una estrategia para ver qué tanto pueden bajar a la reforma energética, pero yo sería de la idea de que, pues así como se sacó la reforma fiscal sin que el PAN estuviera de acuerdo, pues ahora la reforma energética saldrá de esta forma. Mauricio, pero aquí la pregunta es, ¿qué tan diferente es el planteamiento que el PRI trajo o el gobierno de la República hace originalmente en términos de un programa de utilidad compartida frente a esta nueva propuesta en donde se habla de producción compartida? Sí, bueno, de hecho se habla de licencias, es un poco vago el término, Esra, y efectivamente dicen licencias donde pueda haber producción compartida. De hecho, los contratos a nivel internacional que existen de manera genérica están los que comparten, compartir la producción no quiere decir compartir la propiedad de la producción, quiere decir extraer y que de ese volumen que se extrae
se estiman unos costos, ahí es donde está la parte difícil, o sea, cuánto le costó a la empresa privada que puede estar o no asociada con Pemex sacar ese petróleo crudo, por ejemplo. Y después ese petróleo se tiene que comercializar, entonces se tienen que poner de acuerdo si Pemex lo vende, o sea, si la venta se hace a través de Pemex o si se hace directamente por el privado, cosa que sería difícil, y entonces repartir digamos, el ingreso que se obtenga de esa venta de alguna manera, ¿no? Eso es lo que en esencia estaría en esos contratos. Y los de utilidad compartida son parecidos. El problema en todo esto, o sea, la complejidad, la mayor complejidad, hay muchos aspectos difíciles, es en la estimación de los costos, porque estimar los costos pozo por pozo, créeme que suena fácil, pero no es. Ahora, yo lo que veo es que, como tú señalabas al inicio, esta noticia que se coló en el Wall Street Journal, perdón, sobre las licencias, ¿no? Que ya están discutiendo licencias y que es algo todavía más atractivo para los inversionistas del exterior, habría que ver. A mí me parece que no es otra cosa más que un intento de sabotear, pero además yo digo equivocadamente, porque ahorita no se está discutiendo la letra chiquita, no se está discutiendo las leyes reglamentarias. Lo que se tiene que discutir primero es si se permite, o sea, si se modifican los artículos constitucionales para ampliar la participación de la iniciativa privada. Y a mí lo que me preocupa un poco más ya son los tiempos, Ezra, porque la condición que puso el PAN para apoyar la reforma energética, ir más o menos de la mano con el gobierno, es que se aprobara la reforma política. Según el calendario original, que no era un calendario oficial, pero digamos, a estas alturas ya debería de haber estado aprobada la reforma política, tanto en senadores como en diputados, y no está ni siquiera no estamos cercanos a eso. Entonces, la ventana de oportunidad es de aquí al 15 de diciembre que termine el periodo ordinario, y podría haber un periodo extraordinario, pero ya nos estamos comiendo el tiempo, o bueno, los legisladores están comiendo el tiempo de manera, pues yo diría, por lo que se ve, poco provechosa, porque discutir una reforma de esta envergadura con toda la oposición que hay, con todos los intereses que hay en los partidos políticos, pues hacerlo en 3 o 4 semanas está verdaderamente en chino. Y si se va para el año entrante, yo creo que ahí sí se caen las expectativas, no solo de la reforma energética, las expectativas sobre el futuro económico del país. Sí, sin duda. Y a mí me parece que lo que está ocurriendo es que ahorita se discute en diputados realmente la reforma política. Ahí es donde va a salir. Entiendo, escuché en algún momento que Manlio Fabio Beltrones hablaba de que para el martes hay ya conclusiones importantes en parte de la discusión. Si esto fuese así, sí da tiempo, porque puedes sacar en diputados esa parte, sacar en senadores la parte de energética y luego cruzar las dos iniciativas, y sería el proceso, yo creo, más eficiente para hacer las cosas, pero falta ver si efectivamente el PRD no se pone muy extremo y dice, pues, si van a sacar la energética, no entro a la política. Eso rompería con todo el acuerdo que había habido durante este año. Yo espero que no sea así. Ahora, déjame regresar un poco a los números. Yo creo que los números pueden ser interesantes para el auditorio, sobre todo en la Cámara de Senadores. O sea, hay 128 senadores. Los del PRD y otros partidos que se oponen a la reforma suman 28 senadores. Entonces te quedan 100. Se necesitan 86 porque es 2/3 partes del Senado. El PAN aparentemente el PRI aparentemente tendría 61. Le faltan 25. Sí. 63 si cuentas a Nueva Alianza, que bueno, probablemente 63, esté con ellos, ¿no? Entonces, pero sí, le siguen faltando 20. Le siguen faltando, ¿no? Cerca de 20, entonces ahí, o 22, el punto es, ahí es donde se vuelve crítico, porque además es donde se da la lucha entre los diferentes grupos del PAN, vamos a decir, los proclives al presidente actual Madero versus los de Cordero y la oposición. Ahora, uno de los argumentos con respecto a mayor apertura es el concepto del control de sobre quién o quién hace los negocios. Ya aparecieron las voces de Cuauhtémoc Cárdenas y de otras gentes que, por supuesto, no son los que están haciendo la gran presión en contra. La gran presión en contra de la reforma viene de los que hoy están haciendo los grandes negocios dentro de Pemex y los que están haciendo los grandes negocios con los contratistas, funcionarios, que esos son los que tienen miedo de la reforma. Pero bueno, el temor, y a veces justificado, de la propia izquierda, es decir, tú le abres la llave a una serie de empresas extranjeras e incluso a mecanismos internos que pueden contratar, y lo único que vas a hacer es generar mayores niveles de corrupción. ¿Cómo garantizas una mayor apertura
de una empresa como esta y al mismo tiempo que haya formas muy claras de control sobre ingresos y por supuesto sobre utilidades? Bueno, primero no estoy seguro que la corrupción pueda crecer mucho, ya son expertos en eso y ahorita están saqueando Pemex como probablemente no se saquea ninguna empresa petrolera en el mundo. Entonces dudo que la corrupción creciera, pero yo creo que es una duda pertinente. Me parece que si algo debieran meter en este momento en discusión los de Acción Nacional, es el tema de anticorrupción, que se ha estado proponiendo y diciendo y no sale nada. Yo creo que ahorita es el momento para decir, a ver, quiero esta reforma energética, pero además quiero este mecanismo anticorrupción, porque si ustedes están cobrando más impuestos, que esa es la discusión original, bueno, pues que se manejen adecuadamente. Ya se puso dentro de la reforma fiscal una ley especial para hidrocarburos que permite manejar un poquito más ordenada y transparentemente el asunto de ingresos por petróleo, pero no es suficiente sin duda y yo creo que sería un buen momento para meter eso en la discusión más allá del asunto de la reforma política. A mí lo que me preocupa el tema de la corrupción, yo creo que sí puede seguir creciendo en la medida que el volumen de producción sigue creciendo, pero bueno, ese no es el punto. El punto para mí es si tú mantienes, o sea, si no tomas más cuidado en mecanismos eficaces para reducir la corrupción, lo que puede ocurrir es que pones a Pemex en desventaja. Corrupción significa encarecimiento de los costos operativos, entre otras cosas. O sea, quiere decir que Pemex paga más al sindicato, a los proveedores, ¿no? De lo que debería de estar pagando, por lo tanto se encarecen sus costos. Entonces, el problema ahí es que si tú dejas que entren privados que no tienen, que pueden hacer actividades por fuera de Pemex, en donde previsiblemente no van a tener este exceso de costos, al que pones en desventajas a Pemex, y al cabo de 20 años te acabas a Pemex, ¿eh? Pero empresas como PDVSA o las cubanas o Petrobras, pues tampoco son tontos y ahí hay experiencias muy claras de mecanismos de control y tienen esquemas también muy amplios como tal, ¿no? Sí, aunque no necesariamente el reducir la corrupción te impide otro tipo de problemas. Justo en estas semanas es ya clara la quiebra del señor Elke Batista, el gran empresario brasileño que hizo su fortuna alrededor del petróleo y que la acaba de perder prácticamente por completo, no creo que por corrupción propiamente hablando, sino por decisiones equivocadas. Eso de cualquier manera puede ocurrir. Ahora, finalmente, lo cierto es que mientras más haya, digamos, o se genere una reforma que sea lo más profunda posible, vas a generar una mayor cantidad de inversiones. Esa sí es la clave. Esa es la clave. Y esa es la clave. Mira, la clave está en eso. O sea, además de tener energéticos más baratos y un sector energético que funcione mejor, para el país en su conjunto, o sea, para los que no estamos dentro del sector energético, la reforma energética lo que significa es elevar la tasa natural de crecimiento del PIB de este país del 3 al 4, 4,5%. ¿Por qué? Porque las inversiones productivas en el sector energético derivados de una buena reforma energética se incrementarían entre 1,5 y 2 puntos del PIB y eso es lo que nos coloca como país en otro estándar de crecimiento, en donde sí puedes generar más empleo, le puedes pagar más a los obreros empleados, puedes avanzar la clase media, puedes combatir la pobreza, puedes hacer muchísimas cosas que hoy no podemos hacer porque la economía ha estado estancada en 3% de crecimiento. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con ustedes la sucesión dentro del PAN y el PRD en medio del Pacto por México. Esto es Dinero y Poder. Al interior del PAN y el PRD inició la lucha por la sucesión de la dirigencia nacional. Estos procesos internos han incidido en las negociaciones de las reformas en el Congreso de la Unión debido a los intereses que cada grupo tiene. Por un lado están Gustavo Madero, Ernesto Cordero y Josefina Vázquez Mota, quienes buscan el control de un partido que se fragmentó tras la derrota en la elección presidencial. En el PRD es más profunda la división. Buscan la dirigencia Carlos Navarrete, Marcelo Ebrard, Carlos Sotelo y bueno, pues ahora también ya apuntaron a Cuauhtémoc Cárdenas. No vaya a ser que pues, se les vaya ahí el espíritu joven y regresen a la figura de Cuauhtémoc, que me parece algo, por supuesto, Cuauhtémoc es Cuauhtémoc, pero bueno, ahora sí que regresar al pasado. Sufragio efectivo, no reelección. No, él ya fue presidente. Tendría que cambiar los estatutos. Pero bueno, aquí yo creo que el punto central en el PRD y el PAN es cómo pueden combinar digamos, factor que está incidiendo al interior de la lucha política, que es el Pacto por México, lo que ya platicábamos anteriormente con respecto a la reforma energética, el negociar con el gobierno, y por otro lado, aquellos que quieren llegar
a la dirección de los partidos y que están utilizando precisamente el argumento de que pues, estar en el Pacto por México los reduce como oposición y los convierte directamente en comparsas del gobierno. Y esa es, quizá, tanto en el PRD como en el PAN, la argumentación que utilizan Marcelo, Sotelo, Vázquez Mota en el PAN, el propio Ernesto Cordero, para tratar de ganar la elección dentro de sus respectivos partidos. Es un argumento falso, falaz, como le dicen ahora, y que lo esgrimen fundamentalmente los que no fueron invitados a la negociación, es decir, los que están dentro del pacto, los que negociaron, han estado apoyando esto. No es que el PAN o el PRD estén subordinados al gobierno, es una mesa de negociación en la cual pues buena parte de lo que el PAN traía en su plataforma presidencial en la elección del año pasado y de lo que traía el PRD, buena parte de eso ha procedido. Y es interesante porque a lo mejor no nos acordamos, pero en la campaña presidencial de 2012 eran muy claros los puntos de contacto entre las plataformas de los tres partidos, y eso es lo que ha permitido esta negociación y este pacto. Yo no creo que se estén subordinando a Peña Nieto ni mucho menos, creo que esto permite acuerdos que le han permitido, por ejemplo, al PRD impulsar impuestos que ellos querían que se cobraran y que le ha permitido al PAN impulsar reformas que ellos también estaban interesados que salieran, a menos que ahora quieran detener la energética, que sería un absurdo para mí. Entonces, ese es lo que está ahí. Yo no creo que ese sea el tema de discusión, pero pues al interior de los partidos eso es lo que están vendiendo, ¿no? Que tienen que ser una oposición violenta o más radical como lo fueron los otros antes. Bueno, es que una cosa es ser oposición a tu contrincante político y otra cosa es ser oposición nomás por el hecho de serlo. Déjame referirme al PRD. Yo creo que sin duda en la reforma fiscal el PRD o la dirigencia del PRD, no el PRD, la dirigencia ha sido ganadora, y ha sido ganadora porque yo creo que ya rompió esta tradición que venía de muchos años, que era de oponerse por el simple hecho de oponerse a todo lo que planteara el gobierno. A mí me parece que más allá de lo del pacto, aquí el PRD puede tener un cambio de estrategia, y más allá también de la elección de sus dirigentes. El PRD tiene 17% de la votación en las elecciones presidenciales, ese es su estándar, ¿no? Por un poquito más, poquito menos, pero ahí anda. Con Andrés Manuel subió al 32 o 33%, ¿ok? Pero ese fue el efecto López Obrador. Entonces, si el PRD no se preocupa por atraer a nuevos votantes para las futuras elecciones, proyectando una imagen más moderna, proyectando una imagen de que el PRD quiere que el país progrese, y aquí en la reforma fiscal y en la reforma energética puede utilizar esto para hacer esa proyección, creo que es lo que le conviene. Ahí es donde yo creo que, entre otros, tanto Ebrard como sin duda López Obrador, que ya no estrictamente no está jugando ahí, y el ingeniero Cárdenas probablemente leyeron mal y ellos quieren hacer el frente a la reforma energética y pues sí, regresar al pasado, por lo menos comportarse de manera tradicional. Yo creo que ahí es donde el PRD es el que mejor ventaja puede sacar de esto si juega bien esta oportunidad. Ahora, lo que es bastante claro en estos dos casos es que el asunto Pacto por México, si finalmente reforma energética termina saliendo y reforma política, los liderazgos que hoy están presentes serían los grandes ganadores. O sea, para la elección en el PAN probablemente en marzo del año que entra, para el PRD en diciembre todavía quizá de este año, si hay una reforma energética, para el PRD yo creo que la tiene ganada Navarrete, salvo que este asunto de que Cuauhtémoc Cárdenas pueda surgir, ahí hay problemas, tendrían que, como decíamos, renovar estatutos para que pueda haber reelección, etcétera. Navarrete tendría además la llave de decir, señores, se hizo una reforma hacendaria como la izquierda lo quería y nunca lo había logrado en algún momento. Por supuesto, todo lo que es reforma educativa tiene muchos elementos que puede decir son nuestros y están ahí plasmados. Y en ese sentido, pues la candidatura de Ebrard podría quedar muy fuera de la jugada. Veremos hasta dónde Sotelo o López Obrador, que tratan de influir, podrían jugarla. Y en Acción Nacional yo creo que Madero ha tenido en los últimos meses, o en los últimos días, o el último mes quizá nada más, un reposicionamiento importante incluso en el Senado de la República, donde anteriormente Cordero era el que controlaba la mayoría y ahora Luis Alberto Villarreal es la figura. Villarreal está en diputados. Perdón,
Ya se nos olvidó Sí. quién era el coordinador de los... Preciado. Preciado, Jorge Luis Preciado, perdón. Jorge Luis Preciado como líder de los senadores, que es directamente esta figura que tiene bajo su control Madero, queda muy claro, es quien ahora aglutina a la mayoría de los senadores y por eso la sonrisa, dicen, de Madero que plantea que tiene asegurada la reelección. Sí, Gustavo Madero ha logrado avanzar continuamente, no solo en el último mes, pero en el último mes muy evidente el avance que hay en el caso de los senadores. Senadores está muy disperso, Originalmente decían los seguidores de Cordero que tenían pues más de 20 de los 30 senadores. Esto se ha ido reduciendo, según parece, porque se han ido armando grupos distintos, algunos más cercanos a Madero, otro grupo de exgobernadores que se habían estado reuniendo alrededor de Josefina Vázquez Mota, no sé si continúa en ese camino. Entonces, al dispersarse esto, el problema ahora es que varios de ellos quedaron muy molestos con la reforma fiscal y en reacción quieren bloquear la reforma energética, lo cual llevaría a Acción Nacional, creo yo, a una tragedia, porque sería ir en contra de su propia lógica y de sus principios. Entonces, hay que ver cómo se acomodan, pero sí hay grandes posibilidades de que Gustavo Madero llegue en condiciones de reelegirse. Y un detalle adicional, Madero termina formalmente su periodo el 4 de diciembre de este año, pero están planteando que se haga la elección en marzo, no hay una fecha todavía. Yo creo que esa es una jugada muy inteligente de parte de Gustavo Madero y que le puede salir, porque si hay reforma política y él puede salir a presumir que efectivamente consiguió del PRI, de la oposición, algunas ventajas que habían solicitado en ese tema. Si la reforma energética se aprueba sobre la línea de la propuesta que él indujo, que él mandó, pues a mí me parece que queda muy fortalecido. Entonces ahora, no, porque en marzo la elección en el PAN sería, creo que es la primera vez que se elegiría por la vía de los militantes, son 220,000 militantes, él tendría probablemente esas dos medallas que presumir en un proceso que es diferente a los anteriores, ¿no? Donde ahora pues no es lo mismo controlar a los del Consejo que a 220,000 militantes, y en ese sentido a mí me parece que él queda en una posición ventajosa, muy fortalecida, si ese fuera el caso. Y en términos de los militantes, algo importante es que hay que acordarse que Acción Nacional depuró su padrón. Y ahí se perdió mucho del control corporativo que ya habían estado construyendo, sobre todo en el sexenio de Calderón, grupos cercanos al expresidente que ahora ya no tienen las listas y los controles que antes tenían. Y el señor Gustavo Madero tiene sin duda pues mucha más cercanía con estos militantes confirmados, porque durante todo este tiempo él ha estado viajando a los comités estatales. Ahora, yo creo que en el caso de reforma energética, si por alguna razón el Partido de Acción Nacional, por la rebelión interna, por lo que Cordero pueda mover, bloquean la reforma energética y la mandan a enero, sería, dice Macario, una tragedia para el partido. Creo que también sería, bueno, por supuesto para el país, pero internamente también para aquel que la impulsa o aquel que se ponga la medallita de yo paré la reforma energética del gobierno, será un elemento contrario a lo que pues originalmente planteó. Sería como que ahora sí que le saliera el tiro por la culata, ¿no? Es probable, puede ser que algunos, digamos, extremistas, entre comillas, dentro de Acción Nacional, que son, el antipriismo es muy fuerte, pudieran considerarlo una victoria, pero no van a tardar muchos días en darse cuenta de que es efectivamente un retroceso y acabarían perdiendo. Yo espero que esto no ocurra y que los senadores entren en razón y voten. Es un escenario similar a lo que le pasó en Estados Unidos al Tea Party con el famoso bloqueo, ¿no? Al presupuesto, el señor salieron Cruz, perdiendo. ¿no? Exactamente, ¿no? Esa es era un tema de interés nacional de primer nivel, lo sabotearon y hoy tienen que pagar. Bueno, Esra, pero fíjate, esa ha sido la bandera de Cordero, ha sido la bandera de Lozano, ambos senadores, pero también ha sido ya la bandera de Josefina Vázquez Mota, que va a entrar en esta contienda, que ahí es donde dices, oye, ¿no? Realmente oponerse a este proceso de cambio y este proceso de avance en el sector energético y en el país, por las razones que ya dijimos, pues sí, parece que se te revierte, es un boomerang que te va a regresar rapidísimo. En todo caso, a mí lo que me queda claro es que tendrían de una manera muy clara que decir los panistas, si hay
entiendo que hay una negociación ahora atrás, pero si hay la posibilidad de incluso aceptarnos los contratos de producción Concesiones. compartida, etcétera, o concesiones como tal, nosotros tenemos que ir con él. Yo creo que sí, y de hecho, aunque efectivamente el senador Cordero había estado bloqueando el pacto en muchas ocasiones, en esto de la reforma energética yo lo he visto mucho más Más callado, proclive ¿cierto? a negociar. Entonces creo que ahora ellos están del lado a favor del pacto y buena parte de estos exgobernadores que anteriormente estaban a favor quedaron muy enojados con la reforma fiscal y son los que ahora van en contra. Entonces creo que ahora se cambió la circunstancia interna y por eso me preocupa a mí la dispersión dentro del En Senado. todo caso, a mí lo que me queda claro es que el tema es tiempo. Si esto no sale para fines de este año, la perspectiva a nivel Así es. internacional con respecto al futuro del país se derrumbará porque no hay... Y la nacional también. Sí, la nacional, por Yo supuesto. creo que es el fin de noviembre, o sea, en estas 3 semanas tiene que salir. Mira, todo, yo creo si que no ya- aunque sea el 31 de diciembre, como antes le hacían en el presupuesto, o que paren O el que paren reloj el reloj, legislativo y pero aunque que sea lo- para el hasta 6 de enero. 2015, hasta No, el no, no, 2015. 6 de enero. Vámonos 6 de a enero. una pausa, de regreso platicamos con usted, tema de inseguridad, el asunto Michoacán, la reconstrucción de tejido social, Tamaulipas, otra vez en problemas. Esto es Dinero y Poder. La Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó el amparo otorgado el pasado mes de agosto a Rafael Caro Quintero. Resolvió que la justicia federal sí era competente para procesarlo por los homicidios del agente de la DEA Enrique Camarena y el piloto Alfredo Zavala. Con esta resolución, el expediente del capo regresará al tribunal colegiado en materia penal del Tercer Circuito en Jalisco para que revise las pruebas contra el capo, mientras pues Michoacán es tomado por el propio ejército, ya lo tenía, pero el puerto de Lázaro Cárdenas, y mientras en Tamaulipas, allá en Matamoros, la alcaldesa le dice a la gente que por favor se quede en su casa y no salga, porque no va a ser que le pase algo. Y ya la regañaron. Y ya la regañaron porque dijo eso. Yo creo que es lo más sensato que pudo haber hecho. Digo, sabía muy bien en dónde estaba. Pero creo que aquí lo grave del asunto, en el caso del tema Caro Quintero, es y el resto del aparato, o sea, y aquellos que liberaron directamente a Caro Quintero y todos los que pues vieron que se fue y que nadie sabe ahora dónde está. A ver, tú debes saber, Macar. No sé No, dónde está, yo no conozco al señor, pero el fenómeno es similar al que ocurrió cuando el Chapo se pela, justo en el cambio de Escapa, dices gobierno. tú. Se escapa. Ah, En el cambio de gobierno. Los cambios de gobierno siempre tienen incrementos en violencia porque se pierde el control. No, bueno, pero el espérame Chapo- tantito. Pero en estos cambios de gobierno de PRI a PAN en 2000 y ahora de PAN a PRI, se han salido de la cárcel líderes muy importantes del crimen organizado. El Chapo Guzmán se escapa justamente en los primeros días del gobierno de Fox, no les da tiempo de ver lo que está ocurriendo. El Chapo sabe que es una ventana de oportunidad y logra escapar repartiendo muchísimo dinero ahí. Y ahora pasa lo mismo, un juez dice que le otorga el amparo al señor Caro Quintero por cosas absurdas, como ya dijo la Corte. Yo me imagino que ya habrán iniciado un proceso en el Consejo de la Judicatura para revisar la operación del juez, como ocurrió cuando el michoacanazo famoso, cuando detienen a una cantidad importante de presidentes municipales y un juez los libera a todos por ausencia de pruebas y el juez fue procesado posteriormente por el Consejo de la Judicatura por actuar de manera irregular. Yo me imagino que está pasando lo mismo. Esto es una muestra muy clara de que nuestro problema no es exclusivamente que la policía no funcione a nivel municipal o estatal, no funciona todo el sistema, desde los jueces hasta efectivamente los policías. Y esto es un problema que hay que resolver en un buen rato, pero hay que empezar a resolverlo y yo sigo sin ver realmente una intención clara de cómo resolver este problema. A mí lo que me queda muy claro es que no solamente esta relación, creo que el caso es todavía más grave que el de Chapo Guzmán, donde se dio una fuga. Digamos, aquí hay una orden de liberación. Es una del fuga juez. legal. Es Es una sí, fuga una fuga con legal. respaldo Pero es lo legal, mismo. pero también No, es una está fuga. bien. En el otro caso el involucrado era a lo mejor el director del penal, la ahora prisión, fue un ahora es juez. el juez. Está bien, una juez, pero en este caso también el señor sale, está por supuesto ya muy grande, que está enfermo, lo que tú quieras, pero consigue salir y los Estados Unidos piden incluso su recaptura. Desapareció en cuestión de horas. Y desaparece, Sí, sale libre y no hay nadie que lo siga además. En este caso, a ver,
había una orden de liberación, salió ahí y no hay ningún aparato de inteligencia que lo siga, que trate de ver por dónde va o quién va. Esto te habla todavía de alguien que llevaba preso, ¿cuánto? 20 años allá adentro. 28. 28 años allá adentro. De 40 la de sentencia. 40. Bueno, ahí está. Y que sin embargo sigue teniendo la fuerza suficiente como para comprar, como para controlar y como para ser parte todavía del crimen organizado del país, ¿no? No, sin duda, Ezra, yo creo que es un problema preocupante. Yo quisiera ligar lo que dijo Macario, que efectivamente lo que no está funcionando es el sistema, o sea, nos faltan, para combatir el crimen organizado, nos falta policía, nos falta equipar a la policía, nos falta tarea de inteligencia, nos faltan leyes que sean más eficaces para que, ¿no?, cuando atrapas a los criminales no tenga que ser infraganti, ¿no?, porque si no, no se los puedes demostrar, y nos falta que el sistema judicial los retenga cuando son culpables, o sea, nos falta todo eso, la verdad, yo efectivamente tampoco veo mucho avance en ninguno de estos frentes. Y creo que otra vez la realidad está yendo por delante de las acciones gubernamentales, porque esto sí es una responsabilidad, la seguridad es una responsabilidad del gobierno esencialmente, y lo estamos viendo con el tema de Lázaro Cárdenas, ¿no? Un gobernador que estuvo ausente por razones de salud, bueno, pues pobre señor, está enfermo, está bien, pero pues eso no quiere decir que el Estado haya quedado administrado adecuadamente, que dice que son actos vandálicos, ¿no?, las policías comunitarias, y ahora que el Ejército y la Marina toman el control de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, nada más para que el auditorio lo tenga en mente, Lázaro Cárdenas es el tercer puerto en importancia después de Veracruz y Manzanillo, por donde entran y salen aproximadamente 200,000 millones de dólares al año de mercancías, o sea, legales, más las actividades más ilegales, nosotros, exactamente, es una mina de oro para la extorsión, o sea, la cantidad de operaciones que implica, ¿no?, del día al día de importación y exportación, es la mina de oro para que lleguen los templarios, para que lleguen la familia, para que lleguen los dos juntos y les sobra. Es un pastel, es realmente como un pastel de bodas para el que se quiere dar un festín. Y bueno, pues lo que sucede es que tiene que tomar el control una vez más las Fuerzas Armadas. No hay policía, no hay leyes, no hay tarea de inteligencia. O sea, de nuevo, es otra vez tomar el control de Lázaro Cárdenas por los militares, porque ya no había de otra. Olvídate si esta es una estrategia o no premeditada del gobierno federal, ya no les quedó otra más que eso, porque si no iban a perder un puerto de importancia estratégica para el país. Pero yo creo que si realmente esta toma de Lázaro Cárdenas, que la gran pregunta, incluso ayer que entrevistaba en radio al gobernador me decía, bueno, aquí el punto es por qué no se había tomado antes. Este era el centro financiero. Pues No, bueno, pero está bien, pero tuviste ahí dos gobernadores anteriores que pudieron haber hecho lo mismo y que permitieron que Lázaro Cárdenas siguiese funcionando. Me refiero a Lázaro Cárdenas, el puerto, vaya. Sí, claro. Siguiese funcionando como un centro abastecedor de dinero para el crimen organizado. Ahí estaba y nadie lo tocaba. En este momento, si consiguen cortarle a la familia o a los templarios el efectivo con el que funcionan desde Lázaro Cárdenas, vas a ver una disminución sustancial de la capacidad de acción de estos grupos, porque les estás pegando ahí en donde realmente se puede combatir al crimen organizado, que es en el dinero. Si Macario me permite un minuto. No, yo no digo que sea una mala acción del gobierno federal, quisiera dejar eso muy claro. Yo creo que es efectivamente lo mejor que le pudo suceder a la población y al puerto de Lázaro Cárdenas. La pregunta es, ¿por qué para que se haya evitado esta toma, ¿no?, por parte de los militares, tendría que haber una corrupción enorme entre las autoridades municipales, no sé si las estatales, no me consta, pero es que no te lo explicas de otra manera con los criminales. Da lo mismo, si es por comisión es un delito y si es por omisión es negligencia, da lo mismo. De todas maneras es responsabilidad de ellos, ¿no? Esto lo que muestra muy claramente es que tenemos áreas en este país que no están controladas por el Estado, en particular Michoacán, no todo Michoacán, pero una parte significativa, Tierra Caliente hasta el puerto de Lázaro Cárdenas, y Tamaulipas, a lo mejor si Tamaulipas es entero el Estado el que no está controlado,
Hay otras áreas que no controla el Estado mexicano, pero que no están en manos del crimen organizado sino del otro crimen organizado, como es la Coordinadora de Trabajadores de la Educación en Oaxaca, que ellos controlan una zona de Oaxaca entera. Tenemos una zona de abigeos en Guerrero, en la parte que colinda precisamente con Michoacán. Todos esos espacios no están controlados por el Estado mexicano. Y hay que acordarse que el Estado, una buena forma de interpretarlo es el bandido estacionario. Es el que llega, se instala y le roba a la población él solito. Y la protege. Y la protege de los demás bandidos. Sí. Ese es el objetivo del Estado. Entonces, pues para eso deberían estar. Y ahora que nos van a cobrar más los señores del Estado, el señor bandido estacionario, lo que debería hacer a cambio es protegernos de todos los demás que nos quieren saquear. Y yo lo que quisiera ver es una propuesta clara de cómo van a retomar el control del país. Dijeron cuando estábamos en el sexenio de Calderón que el señor Calderón era un inútil y que sus estrategias eran malísimas y que había otras mejores. Y ya pasó un año de este nuevo gobierno y no queda claro cuál es la estrategia. Según entiendo, lo dicen incluso algunos de los que más atacaron a Calderón, dicen la estrategia ahora es no decirlo públicamente, bajarle el nivel. Bueno, pues eso no resuelve nada, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer exactamente para recuperar el control en Michoacán, Tamaulipas y otras zonas? Macario, puedes jugar. Que no hay estrategia, ese es el punto. Yo No que no la hayan pensado, es que no la han instrumentado. Yo creo que no tienen mucho por dónde moverse. Tienes tres áreas muy claras. Una es la instrumentación de fuerzas policíacas federales y, bueno, preparación de las fuerzas como tales. El segundo es cortar suministros de dinero, no tienes otra. Y el otro es tejido social, como se experimentó positivamente en Ciudad Juárez o en Tijuana. Si haces eso, puedes ir paulatinamente reduciendo. Si no lo haces y lo escondes bajo el tapete, te va a salir una y otra vez. No hay de otra. Así es, y para eso necesitas que en el Estado haya la intención de resolver el problema. En Tijuana funcionó por un acuerdo social entre gobernador, presidente municipal, Fuerzas Armadas, policía, etcétera. En Ciudad Juárez lo mismo, pero aquí en Michoacán es una pachanga espantosa donde ni gobernador hay. No hay gobernador. Y en Tamaulipas el gobernador está escondido porque a su hermano lo mataron, ¿se acuerdan? Era el candidato. Entonces no está fácil esto. No está fácil. Bueno, ahí está el tema de seguridad, un tema que tendrán que resolver junto con las otras reformas de las que ya hablamos, si queremos que este país cambie. Mauricio González Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve, nos escucha todos los jueves aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Recuerde, estamos en la radio, Noticias MBS en el 102.5 del FM, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.